este vídeo tutorial vamos a explicar cómo instalar VirtualBox. Esta herramienta es una herramienta de virtualización que nos va a permitir sobre una misma máquina, en este caso la máquina que estamos utilizando es con Windows 7, pues instalar distintas máquinas virtuales, cada una con un hardware distinto y con un sistema operativo distinto, si quisiéramos. Entonces, bueno, nos lo hemos bajado de la página de VirtualBox. Este software también deciros que es software libre y además gratuito, por eso hemos escogido esta herramienta en particular, aunque existen otras en el mercado. La versión última que hemos encontrado en el momento de hacer este video tutorial es la 4.1.16 y es la que vamos a proceder a instalar. Una vez nos la hemos descargado, haremos doble clic para proceder a la instalación. Permitiremos la ejecución del programa de instalación y bueno, comienza la instalación, que por supuesto la aceptamos. Siguiente, aquí nos pregunta si queremos crear una serie de iconos y acceso directo, que los vamos a crear también. Comenzamos la instalación. Esto tarda algunos minutos, no demasiado. Y tendremos que ir esperando. En esta barra nos indicará el estado y el proceso de la instalación. Nos pregunta ahora si deseamos instalar una serie de dispositivos. En cuestión un controlador para los dispositivos USB. Vamos a ir diciendo que sí a todos, los vamos a instalar para evitar después tenerlo que instalar a posteriori. Entonces aceptamos la instalación. El dispositivo que hemos instalado pues nos permitirá, por ejemplo, conectar pendrive o otros dispositivos USB y que sean reconocidos por la máquina virtual. Aquí nos pregunta por servicio de red, que también lo vamos a instalar, y adaptadores de red. Como nuestra finalidad será activar máquinas con conexión a la red, pues lo instalaremos también. Bien, nos informa de que ya hemos finalizado la instalación. Le hemos pedido también que nos arranque VirtualBox una vez finalizado, pues terminar. Vale, aquí detrás nos aparecería ya instalado. Y bien, esta sería nuestra pantalla, iniciar nuestra pantalla de bienvenida. En esta parte de la izquierda nos aparecían las máquinas virtuales en caso de que tuviéramos alguna. De momento no tenemos ninguna, las crearemos con este botón de nueva, pero eso lo dejamos ya para el siguiente video tutorial.